Pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva propuesta de hoy que algunos ya habéis disfrutado de manera presencial, pero para quienes no, aunque no siempre pueda dedicarme a hacer estos desdobles, hoy presento un viaje en esta recuperación de actividad que nos lleva pues, a conocer de manera un poco rápida, que no liviana, la importancia de un aspecto fundamental en la historia del arte, como son los colores, como es el color. Nos vamos a ir de viaje a través de todo tipo de tonos, de colores primarios, secundarios, de qué orígenes se extraen, cómo se han ido trabajando, qué precio y valor han tenido a lo largo de la historia del arte, qué usos se les ha dado. Y bueno, yo creo que os va a ayudar a no volver a ver las pinturas, pero también los textiles y otra serie de piezas donde interviene lo cromático de la misma manera. Así que espero que os guste y que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho preparándola. Nada, unos segundos de música y nos vemos en unos instantes. Iros poniendo cómodos y cómodas. Hasta ahora. Sirva como introducción dentro de este viaje, un pequeño viaje. El color es algo omnipresente. Es un concepto que damos por sentado. Es, de hecho, uno de nuestros primeros aprendizajes. Es un lugar común que solemos compartir, ¿no? A través de etiquetas, a través de nombres, a través de asociaciones. El cielo es azul, el verde esperanza, el azul y el rosa según el género, partidos políticos ligados a un código cromático determinado, códigos de color para fiestas, como funerales, como nacimientos. El color lleva siglos atrayendo nuestra atención y sobre todo las de aquellos que se dedican de forma especializada a trabajar con él. Artesanos, artistas, filósofos, científicos. Y en los últimos tiempos se han sumado también todo tipo de desarrollos avanzados de inteligencia artificial, neurociencia, psicología, publicidad, que tratan de profundizar en el color no solo como elemento material o como elemento físico, sino como aspecto cultural, psicosocial, en constante cambio y evolución. Todo esto empieza, en cierta medida, o al menos desde un corpus más teórico, más hablado y expresado de otra forma, con Newton y con Goethe. El estudio del comportamiento de la luz y la refracción de la misma a través de esa división en los 7 colores de la gama del arco iris. El estudio de cómo los colores primarios en función de su mezcla van creando otros que conocemos como secundarios y que tienen también una serie de implicaciones emocionales o ayudaban a expresar conceptos como el poder, la melancolía, la serenidad, la seriedad o la lucidez, hasta llegar sobre todo a uno de los grandes artífices en relación a las artes de finales del XIX y principios del XX, que será Chevreul, que elabora ese famoso círculo cromático en el que no solo vemos los colores primarios, secundarios, terciarios y su gradación y asociación, sino también cómo se modifican de más luminoso a más oscuro en función de la presencia de luz o sombra, según mires hacia la parte interior o exterior del círculo. Chevreul era físico, trabajaba en una fábrica de textiles. Era el encargado de seleccionar los colores y la mezcla de los mismos para teñir las lanas y cómo éstas debían aparecer en los diseños. Y esa base de ojo, cómo se va dando cuenta de que los colores tienen una personalidad propia y generan vibraciones, aspectos, matices diferentes en función de cómo se les vaya asociando. Primario, secundario, primario, terciario, un rojo y un verde, siempre os lo digo, no se ve igual que un rojo al lado de un blanco o al lado de un naranja o al lado de un azul. Pero él es quien va a dar ese salto científico porque vive en un contexto en el que los impresionistas, que es una de las primeras vanguardias, ¿no?, que van a estudiar la luz, su comportamiento en relación con los colores, pues va a ser una pieza fundamental, ¿no? A partir de ahí, Matisse y los fauvistas, Klee y la Bauhaus, Kandinsky, que llega a escribir de lo espiritual en el arte, habla del color como uno de los métodos de expresión emocional conectado con ese tipo de pintura
que para él tiene relación con la sinestesia, una vivencia que va más allá de lo visual y donde otros sentidos, incluso los recuerdos, están presentes, ¿no? Por tanto, en este mundo, desde pintores como Renoir, escoged simplemente un detalle, si queréis lo ampliamos, de ese prado, para ver cómo se componen las luces, las sombras, a través de tonos que en origen no son los que creemos deberían aparecer en la hierba en un día de primavera. Esa ruptura absoluta con la norma para potenciar la expresividad, ¿no? En el retrato de su esposa que hace Matisse, donde aparecen verdes, donde aparecen amarillos, donde aparecen morados, donde se nos enseña que un azul puede ser máxima luz y un amarillo, ¿no? Un rosado también pueden tener otras connotaciones de sombra o expresar ciertas emociones, pasando por los estudios de Paul Klee, que llegaba a defender, que buscaba aquello que haga visible lo que no se ve. Klee descubre el color, descubre el verdadero potencial de esta herramienta de las bellas artes, cómo usarlo, y lo entiende. Y esto sucede en un viaje que él realiza a Túnez, ¿no? Es allí donde comienza a interesarse por los colores como entidades individuales, particulares, y también con ciertas relaciones sociales. Y después, todas esas investigaciones que él plasma en hojas y hojas de cuadernos, las va enseñando a sus alumnos en la Bauhaus, porque fue profesor de la Bauhaus. Al igual que se estudiaba composición, ¿no? El color va a afectar al equilibrio de un lienzo, a la sensación que tengamos de planos, de profundidad, ¿no? Incluso en cuadros que a priori nos parecen abstractos y que no tienen que ver con esta formación académica, la psicología del color se va a aplicar porque se entiende no como un componente más, sino que todo es forma, todo es color y todo es movimiento. Daríamos otro salto, como os decía, a artistas un poquito más cercanos cronológicamente, algunos de los que se habla más, como Delaunay, y otros de los que se habla menos, como Johannes Itten, que es quien crea la ley de los 7 contrastes del color en la pintura, que de hecho influirá a la Bauhaus y sus fundamentos, ¿no? En relación a las características de los materiales, de la composición y del color. Para Johannes Itten existe una rueda de color o esfera de color en la que se incluyen 12 colores, donde se investigan primarios, secundarios, terciarios y también los contrastes que se generan entre estos. De hecho, si veis en la imagen de la derecha, el mismo cuadrado amarillo, el mismo cuadrado verde, quizás en los que más se aprecia, genera vibraciones y matices distintos en función de los colores de fondo, ¿no? Tenemos esos 6 tonos que en función de cómo se van relacionando los unos con los otros, afectan a nuestra percepción del color, ¿no? Porque el contraste del color consiste en cómo el espectador entiende el comportamiento visual de 2 o más colores. Y si conocemos el funcionamiento de los colores, es lo que Itten defendía, y el cómo se relacionan entre sí, se podría llegar a realizar obras que comunicaran aquello que se quería. Esto es algo que ya se había trabajado en la música, ¿no? A través de las notas, del timbre, de la vibración. Llamar su atención, transmitirle calma, transmitirle indiferencia, ver que no es lo mismo un contraste en colores puros, un amarillo, un rojo, un azul, que en colores fríos, que en colores complementarios, por poneros un ejemplo. Y otra de las anotaciones que os he traído, en este caso en un sentido literal, porque son notas de los cuadernos de Kandinsky, podéis ver pues eso, hasta qué punto en este laboratorio y a través de todas esas anotaciones se investigan diferentes componentes que están implicados en la creación artística. La línea, la forma, fijaros cómo él hace un guiño a, bueno, esto sí que es una interpretación actual de algunas de sus notas. Puede unir, puede soportar, puede cortar, puede rodear en función de que sea recta, circular, cómo se coloque. La forma en función del ángulo que tenga. Apoya las sensaciones de calor o de frío que después trabajamos con los colores, puede generar formas que contraen, que tienden a ir hacia adentro o que se expanden, que son excéntricas, es decir, verdaderas investigaciones y estudios. De carácter intelectual,
irracional, pero que luego se volcaban en los cuadros de este artista, ¿no? Kandinsky es uno de los grandes revolucionarios en cuanto a color se refiere, asociado a forma, asociado a composición, ¿no? Veis 3 piezas que forman parte de esos ensayos plásticos, mezclados también con el mundo de la sinestesia, la expresión de la pintura a través de la música. Si jugarais a ponerlo todo en blanco y negro, no os diría lo mismo, ¿no? Luego, no es solo el hecho de que un círculo, un rectángulo, un triángulo funcionen de forma diferente. En la parte central, mirad qué distinto es el rojo en base a la celda, ¿no? A la pieza del puzzle en la que nos centremos. Y todos ellos conforman, se ve en la siguiente diapositiva, esa visión actual del color, ¿no? Esa psicología del color que tiene una aplicación directa en el mundo de la publicidad. Estamos completamente influenciados por todos estos estudios. Hay colectivos de especialistas que se reúnen para escoger cuál va a ser el color del año, y eso determina cómo pintamos las casas, cómo nos vestimos, incluso con qué emoción salimos a la calle, ¿no? Porque un rojo es fuerza, amor, energía. El naranja es seguridad, éxito, valentía. El verde, salud, frescura, naturaleza, ¿no? El violeta, realeza, lujo, espiritualidad. También en este caso feminidad. Se van sumando valores, desde el feminismo, me refiero, valores completamente diferentes. Pues con estos puntos de partida, si os parece, comenzamos nuestro viaje. Y como no puede ser de otra manera, bueno, sí podría ser, pero me parece fundamental por todas las cargas y valores que se le han dado. La primera de nuestras paradas es el blanco, ¿no? Os he puesto ahí sobre un fondo blanco distintas descripciones que se han asociado a este color. Nada hay anterior al comienzo y ese vacío se representa como blanco, pero a veces también es el caos, ¿no? El silencio absoluto que se produce tras la caída de todo. Un silencio no muerto, lleno de posibilidades. Ese vacío como renacer, un huevo blanco del que surgen todas las cosas que van a volver a aparecer, ¿no? Es un color implicado en la creación. Del vacío oscuro y su caída y rotura surgió la luz, primer foco deslumbrante de la creación. En otros mitos, ¿no?, africanos, un arbusto blanco bajo el cual corría un arroyo del que surgieron animales blancos, porque muchas veces la carga de este color va a modificarse en función de en qué lugar del mundo nos encontremos. Bien, ¿de dónde surgen esos blancos? ¿Qué pigmentos se utilizaban? El primero es el blanco de cáscara y concha, uno de los más antiguos, que se obtenía por medio de la pulverización de estos materiales y que requería, generalmente por exposición al sol, pero a veces se aplicaban también materias como limón o vinagre para aclarar, un emblanquecimiento previo. Pero no es el único. Otro de los más famosos es el blanco de Creta, ¿no? Agrupa este término todas las formas de carbonato cálcico. Es un producto sedimentario que surge de la fosilización de distintos microorganismos. Dentro del Creta a veces hay otros términos como el blanco de Meuron. Se emplea mucho para las bases preparatorias de los lienzos y de las tablas. Y realmente el nombre que manejamos viene dado por los romanos, pero se empleó por otros pueblos, ¿no? Otro que sonará porque es muy cercano, las tizas, es el caolín. Es una roca blanda que se encuentra en todos los continentes, que se lleva usando desde hace 50.000 años y sobre todo permite distintas técnicas, ¿no? Técnicas al agua, como puede ser una pintura mural, con caseína o cera de abeja, con goma arábiga, nunca con huevo. Es un pigmento que para el temple no se puede utilizar, ¿no? Fijaros también en otros blancos de otras culturas, el polvo de arroz, ¿no? Se usaba para el maquillaje, dibujos que se realizaban en la entrada de los hogares, sobre todo en zona india, para honrar a la diosa Lakshmi, que a veces viste ese color, o el blanco de plomo o albayalde, que a veces se ha usado también en las imprimaciones, y en ocasiones os he contado que reacciona cuando aplicas técnicas de restauración porque no permite que la luz ultravioleta atraviese. Entonces, a partir de ahí tienes que trabajar con infrarroja, ¿no? El blanco de plomo en estado natural se encuentra en Irán, en Turquía, sobre todo en esas localizaciones, o al menos fueron una de las canteras principales en la antigüedad. Y se mezclaba o con vinagre o con excrementos de animal, que tiene también esa parte como de oxidación, para conseguir cristales de altísima calidad que permitieran sacar un pigmento pues caro.
Eso sí, es muy tóxico, por eso os coloco aquí a Goya. La Mona Lisa está porque es una de esas piezas que está trabajada sobre una base de blanco de plomo, y hasta que no apareció la reflectografía no pudimos ver o no se pudo ver por parte de los especialistas ese trabajo. Pero el blanco de plomo tiene mucha conexión con Goya y con otros maestros, porque se decía que estaba relacionado con la muerte y locura de algunos de estos pintores, ¿no? Es altamente contaminante, era el real factor que provocaba la enfermedad conocida como saturnismo, y bueno, muchos de los colores están y de los pigmentos rodeados de todo tipo de mitos. El blanco está presente también en la preparación de los muros para la pintura al fresco, ¿no? En esas fases que son enfoscado, revoco, enlucido, donde a veces se sopla también polvo de vidrio para dar una terminación mucho más satinada. Os pongo esta imagen de San Joan de Boí, pero podríais escoger cualquier tipo de pintura mural, pues se utiliza también ciertos pigmentos blancos. Pero ¿qué pasa cuando vamos más allá? A un plano simbólico, ¿no? En Egipto el blanco era un color sagrado, porque se veneraba el lino, se decía que era un regalo que había entregado la diosa Isis, ¿no? Y esto se va a mantener también en cultura romana, por ejemplo. Las sacerdotisas, las vestales, vestían de lino, era el textil y el color asociado a la pureza, a la lealtad, a la castidad. Y desde ahí, al mundo cristiano, las bodas, es el color de Dios, ¿no? Es el color ligado a la Inmaculada, es el color ligado también en ocasiones a la transfiguración de la Virgen, al Agnus Dei, no solo a la figura de la mujer o la diosa. Esta carga no cambia en el Islam. La civilización árabe-islámica, que es heredera en cierta medida de la filosofía griega, defiende que el color viene dado por la proporción en general, por la proporción de fuego, de luz y de tierra o de oscuridad. Y el blanco es uno de los más perfectos porque tiene más luz. Era el color amado por Alá, es un símbolo de buenas nuevas, ¿no? De buenas esperanzas. De hecho, ahí está Gabriel, que es una figura que también aparece en el Corán, que trae, se dice, la noticia blanca. Muchas mujeres musulmanas en ritos y fiestas importantes van vestidos de blanco. Y de hecho fue un color muy presente, no ya solo en la pintura, sino en otras artes, entre ellas el textil, porque aquí vamos a hablar de todo, no solo de pintura, que el blanqueamiento de la ropa fue un elemento fundamental. Si os fijáis en el cuadro de Bruegel y de Jos de Montpert, aparecen las lavanderas que se han levantado antes que nadie para lavar la ropa y dejarla extendida en el prado, porque se decía que el rocío blanqueaba el textil, ¿no? Hectáreas enteras de Flandes se dedicaban a este tipo de secado. Después llegó la moda de lavar con ceniza, hasta que aparece el jabón, ¿no? Y luego ya a partir del siglo XVIII, azufres, ácidos que blanqueaban la ropa, porque claro, esto era mucho más fácil que llevar, que se hizo las ropas. Cuando os contaba en el cuentacuadros este cuadro de la lavandera de Chardin, que se cree la esposa del pintor, que vivía ese matrimonio con los padres de él, pues os decía que muchas veces los encajes que salían de Malinas y de algunas de las grandes fábricas de textiles de la Europa del Norte se llevaban a lavarse al Sena, porque ese río de París parece ser, tenía una composición química que facilitaba que las telas salieran más blancas. Pero ya veis que nos podemos dirigir a diferentes culturas. Mirad los siguientes cuadros: Antonio Bazzi, San Benito y sus monjes, un monasterio, un espacio de oración, de rectitud moral, de acercamiento místico a la divinidad, blanco. Presentación en el templo Luis de Morales, 1562, esa comitiva de mujeres asociado a lo que será la fiesta de la Candelaria, que tenía que ver con el momento en el que la mujer que había parido se volvía a presentar en sociedad tras el respeto de la cuarentena, y ligado a otra serie de festividades de origen clásico. La tela que cubre el altar es blanca, la tela con la que se sostiene al niño es blanco, la tela que lleva la primera de las damas también lo es, ¿no? Pasamos a Asia, una vista preciosa del monte Fuji, mano de Hokusai, ¿no? En Asia se llega a decir que lo no teñido, es decir, lo blanco, es símbolo de pureza y divinidad, de serenidad y desprendimiento.
Para el sintoísmo, que es una de las religiones principales en zona japonesa en este caso, en muchos de los templos, lugares de culto, altares, zonas zen, se colocan hojas de papel blanco con escritos, deseos, peticiones que deben ser colgadas por los monjes, ¿no? Ellos son quienes hacen ese papel de intercesor. Pero es que incluso en el budismo, en otras corrientes espirituales de Asia, durante cierto tiempo en el Tíbet el blanco era el color de los lamas, era el color de la sabiduría. No sé muy bien cuándo pasa a ser el tono azafrán. Los peregrinos de la Meca, ritos de purificación. Veis también una de las taras, que son divinidades, iba a decir espíritus, pero divinidades protectoras, y una de las más fuertes es la tara blanca, y también tara verde azulada y tara roja, ¿no? Estamos cansados, mirad a Murillo, de pasear por las salas de nuestros museos y ver esos blancos, ¿no?, simbólicos, esas telas que tanto costaba tener teñidas en ocasiones, porque el lino de natural tiene un color como ocre muy suave, es un blanco roto. Pero es que hay más manifestaciones artísticas. Durante muchísimos milenios, una de las principales fueron las pinturas corporales, ¿no? Fijaros, en Nigeria, por ejemplo, se vierte leche blanca sobre los altares como ofrenda a los dioses, porque el blanco es el color del origen, pero también del camino vital, del trance, de conexión, ¿no?, con ese paso al más allá que es la muerte. Tribus como la Congo se visten, Congo con K en este caso, se visten con bandas teñidas de blanco cuando hay una catástrofe. Algo malo se cierne sobre la tribu y como elemento de protección o amuleto llevan esas bandas. En la iniciación de los masáis, ciclos de más de 25 años de evolución, y cada etapa se celebra con pinturas de creta blanca, pues pasos, por ejemplo, como la circuncisión, ¿no? Estaríamos hablando de ese tipo de rituales de paso, ¿no? El blanco está en nuestros cuentos, Blancanieves. Hay un cuento italiano muy antiguo, La ragazza di latte y sangue, que es un símbolo que, pues un poco como el mito de Perséfone, ¿no? Ella completamente blanca, inocencia, infancia, el paso a la madurez, el encuentro con el mal, la madrastra, el encuentro con la sexualidad, el príncipe, el paso, ¿no?, de niña a mujer, representado a través de los colores que son el blanco y el rojo, que es la manzana, también el pecado, no solo la sangre. De hecho, Bettelheim decía: no podemos llegar a la edad adulta más que cuando el rojo y el blanco logran coexistir armoniosamente. Esto tiene que ver con los principios de alquimia. Cuando se habla del albero, del nigrum, blanco, negro y rojo son los primeros colores que discriminados y están asociados al origen y los ritos de paso, ¿no? Es símbolo también de sabiduría. Los ancianos como personas importantes en las tribus, las canas, ¿no?, que hoy tanto tratamos de ocultar y rehuir, no solo nosotros, sabemos que en la Grecia antigua, por ejemplo, se pintaban los cabellos con una tortilla hecha de huevos de cuervo, porque se pensaba que así se quedaban más oscuras, ¿no? Se teñían también con sangre de buey macerada, pero en algunas culturas sucedía a la contra. Las ancianas canosas, los ancianos canosos vestían con ropas blancas, las matriarcas o patriarcas de mayor edad e importancia solían llevar este color, porque era la pureza de la niñez y el conocimiento de esa edad adulta, ¿no? Y ese color que es origen, que es bondad, que es misterio, que es misticismo, que es espiritualidad, a veces también está en relación con elementos más negativos, ¿no? Los fantasmas de las blancas, los esqueletos, la danza macabra, el color blanco de los huesos. Hay culturas que hablan de que era el color de la lepra por el tono de las pústulas. En el kabuki, muchos de los actores y actrices a veces llevan blancos expresando personajes como los hombres de tofu, que eran una especie de espíritus taimados y aviesos. Hay pueblos africanos que no visten en blanco para no perder su color y de hecho durante muchísimo tiempo en Europa fue uno de los símbolos de luto. Una de las últimas reinas que llevó luto blanco fue
doña Ana de Bretaña, ¿no?, que la pone de moda al enterrar a Carlos VIII, y muchas cortes de Borgoña y de Habsburgo lo imitan. La viudedad, asociada también al luto blanco, se mantendrá en algunas localizaciones hasta el siglo XVII, ¿no? Y es un color ligado también a la belleza, a la nobleza, a la elegancia, porque en el caso de las damas estuvo pareja a la virtud y a ese honor que debían preservar. De hecho, en el texto de Pierre Bourdeil de Vidas de damas galantes, en el siglo XVI, dice: 3 cosas blancas una verdadera dama ha de tener: la piel, los dientes y las manos. 3 negras, los ojos, las cejas y los párpados, ¿no? El canon y estos códigos que siempre nos han constreñido. El salto a nuestro siguiente color es relativamente fácil, porque seguimos hablando de luz, ¿no?, de resplandor, de calor, de alegría. Cuidado, que también se puede tornar en aridez, en desierto, en sequedad, ¿no? De esas palabras de Cézanne que os pongo en imagen. Me sentí satisfecho de mí mismo cuando descubrí que el sol, por ejemplo, no se podía reproducir, que había que representarlo por otros medios, mediante el color. Nos han enseñado a hacer un círculo con palitos y el sol es energía, ¿no? Pues el amarillo también se va a convertir en una vía para expresar esa energía. ¿Y de dónde viene este protagonista? Pues hay distintos orígenes, distintos pigmentos, minerales, vegetales. De los primeros y más antiguos, las tierras ocres. Son arcillas con una presencia notable de óxido de hierro. Los ocres, por ejemplo, que derivan del término okra en griego, color del huevo. Están en yacimientos mezclados con arena, hay que depurar, hay que aislarlos, disolviéndolos en agua, separando el pigmento de la arena, y después ya se decantan, se evapora el agua y, secado el pigmento, se muele para hacerlo más fino y de mayor calidad. Desde el 40.000 a.C. están presentes en pinturas rupestres, por ejemplo. La gualda, también en este caso una planta que permite obtener tonos amarillos, una gama de tonos amarillos, que crece en diferentes lugares, cuyo cultivo se intensifica mucho en el siglo XIX, pero ya se empleaba en la industria textil desde el XVII, y que a veces fue sustituida por retama, que era más barata y de peor calidad. Se prohibió en la Edad Media, os lo pongo ahí como apunte, mezclarlo con otros colores, porque ha sido un tono ligado también al demonio. Tercero, quizá lo tenéis hasta en vuestra cocina, la cúrcuma. Es una especie originaria de la India, pero su cultivo se extendió por otros lugares. En zona asiática está muy ligada a rituales y ceremonias, se emplea también como cosmético y como tinte para textiles. Lo que pasa es que no dura mucho, resiste muy mal los lavados, es más potente el azafrán. El oropimente, otro de los pigmentos para conseguir los amarillos, muy presente en Egipto, es muy tóxico, deriva del arsénico, permite tonos más dorados y por eso se utilizó muchísimo en pinturas funerarias, en espacios ya de poder. Y no creéis que la lista termina ahí, porque tenemos el amarillo Nápoles, que se inventa en Mesopotamia. Calcinando una mezcla de plomo y óxido de antimonio es espectacular. Lo de los recetarios es que te permite ver muy bien que nos creemos los dueños del mundo, y aquí había muchas cosas que se habían inventado hacía mucho tiempo, ¿no? Se empleó mucho en Europa, en el Renacimiento, para las carnaciones, por ejemplo, y a veces no toleraba mezclas con según qué colores. Claro, si le metes un blanco para llevar a un tono piel rosado, da una calidad muy concreta. A veces este tipo de pigmentos se llegaron a mezclar savia de árbol, orina de serpiente, hacían las veces de mordientes, ¿no? Tenemos también el amarillo indio, que es una sal de magnesio que se recogía en la orina o las heces de las vacas que habían sido alimentadas con hojas de mango, ¿no? Esto alteraba el color de esos restos orgánicos y entonces se hacían unos depósitos con forma de bolas que después eran tratadas y permitían tener este pigmento con un gran poder colorante y una gran estabilidad.
también para los textiles. Hay muchos más, ¿eh? Los aztecas utilizaban flores de dalia, en África la nuez de cola, en Turquía la camomila, el pistilo de azafrán, ciertos cardos, la corteza de grana azumaque en culturas americanas, que es de peor calidad. Otros términos también, el amarillo momia, por ejemplo, ¿no? Que llegó a ser prohibido. Vetado es sacrílego porque se obtenía moliendo la carne desecada de cuerpos embalsamados y las vendas de lino que estaban impregnadas en la resina o la pez que se había untado para la momificación, ¿no? Es un amarillo muy oscuro, pero en cualquier caso poco agradable cuando conoces su origen. Pues conocidos un poco los orígenes de los pigmentos, vamos a buscar dónde están en manifestaciones artísticas. Pintura egipcia, por ejemplo, ¿no? Pintura mural egipcia. Es el color del So de Ra, del astro inmutable, ¿no? De la piel, muchas veces de divinidades, hombres y mujeres, ya sabéis que con tonos más oscuros o más claros. Pigmentos mezclados con goma de acacia permitían, en función también de dónde cogías, de qué parte de la veta del yacimiento, una tonalidad u otra. En China llegó a ser el color del emperador, simbolizaba el centro de la tierra, la gloria, el progreso, la evolución, la buena suerte. Hubo dinastías enteras que se dedicaron a vestirse con este color. Sé que para nuestra cultura actual no parece amarillo, pero estaba en consonancia ese naranja muy particular que sale muchas veces del azafrán. Buda llega a describir cómo deben ser los trajes de los monjes y prohíbe, por ejemplo, el color índigo para teñir las telas, ¿no? Estas blancas o de color azafrán debían ser. Este tono simboliza la renuncia al mundo, el ascetismo. En China, de hecho, se hablaba del rojo tibetano. Porque no solo por asociación a ese pueblo y a la religión budista, sino que muchas de las asociaciones de tintoreros se establecían al norte de Cachemira y en regiones cercanas también a Tíbet y eran quienes poseían el secreto de fabricación, porque había verdaderos emporios y negocios. En India, por ejemplo, es el color que está conectado con los grandes guerreros, los Rajtup. Es un símbolo de poder, ligado a la virilidad, a la fuerza y a la energía. Está también asociado a los sadhu, a los sabios santos, que llevan una marca de este color hecha con pasta, de hecho, de madera de sándalo y azafrán en la frente, simbolizando ese tercer ojo que tiene una capacidad innata de visión. Si cambiamos de imagen, fenicios, griegos, romanos lo reservaron para las clases altas. Los vestidos de las novias patricias eran de color amarillo. Nerón llegó a cubrir de azafrán las calles de Roma en una de sus salidas, ¿no? Ya sabemos que era muy humilde. Los fondos de los templos aparecían también pintados muchas veces de este color. Los árabes nombraban a estos pueblos, precisamente por ese tipo de indumentaria y presencia de esta gama cromática, Banu al-Asfar, es decir, el pueblo del azafrán, que probablemente no lo haya pronunciado bien. Pero es que el amarillo era el color de la bilis, de la hepatitis, de la posesión demoníaca. De hecho, fijaros que distintos catálogos de seres malignos en toda la Europa cristiana y personajes ligados a la locura, a la traición, a la excentricidad. Ahí tenéis a Judas, que no solo es pelirrojo, siempre le visten de amarillo, o suele aparecer, es un color conectado con lo maligno. No siempre. El pan de oro, los nimbos dorados, los cabellos dorados de los ángeles, como este San Gabriel que aparece en la Anunciación. Y por supuesto, también hay que tenerlo dentro del concepto del color en la arquitectura. No ya las gamas de paredes, de mármoles, las pinturas que aparecen decorando estos espacios, sino el tipo de luz que quieres que entre y cómo ésta se filtra. Quizá esa construcción del amarillo como viveza, como alegría, nos viene también muy dada por el arte de las vanguardias, ¿no? La búsqueda de la luz de los impresionistas. Fijaros este trigal con cuervos de Van Gogh, que yo creo que aunque cambiáramos los cuervos y el color del cielo, seguiría siendo un espacio un poco desasosegante, ¿no? Por eso os decía que hay que ver
que no siempre el azul es melancolía, oscuridad, puede ser luz, y no siempre el amarillo es luz, puede ser también un elemento de desequilibrio o de quietud. Os voy dando ejemplos diferentes. Wolfgang Fleit es un artista del que hablamos en el curso de arte contemporáneo y en alguna otra charla ha salido también su nombre, que hace un arte efímero con polen que extrae mano a mano, una a una, de diferentes flores y que le sirven para crear estas instalaciones, alfombras, mantos de amarillo, a veces con piezas doradas que va colocando por distintos lugares de las salas en las que interviene. Pues seguimos subiendo de intensidad en la escala de los cálidos y llegamos al rojo. En este caso no os coloco palabras, sino distintas imágenes que, si os paráis un poquito a saborear, nos llevan directamente a códigos que casi todos y todas compartimos, ¿no? Rojo amor, rojo pasión, rojo sensualidad, los farolillos rojos en cultura oriental, distintas gamas, tienen muchísimos nombres en función de los tonos. Rojo ligado también a fuerza, a dinamismo, a violencia incluso. Veis uno de los carteles que se diseñó para denunciar, ¿no? Ciertas agresiones con connotación de género. ¿De dónde nace este rojo? ¿Cuáles son algunos de los pigmentos que se han empleado? Pues os presento, por ejemplo, el ocre. 90.000 antes de Cristo. Es el primer pigmento empleado por el ser humano. Está dentro de las gamas de los ocres tierras, ahí desde marrones a rojizos a anaranjados, a tonos incluso casi amarillos. Se emplea obviamente con un aglutinante, aceite de linaza, sebo, suero, sangre, grasa animal, hay muchísimos modelos. Y en la pintura mural se emplea muchas veces para hacer el boceto sobre muro, no ya como pigmento en planos de color. Uno vegetal, la granza. Es una planta de 1 metro de altura, son las raíces la parte que se emplea, es un pigmento de muchísima potencia. De hecho, cuando se expone a ciertos animales a su consumo, llegan a aparecer teñidos de rojo la leche y los huesos, ¿no? Y sus raíces se secan antes de molerlas. De hecho, aparece en vendas de momias, como la de Tutankamón, en tumbas escitas, en armaduras de seda trenzada de China, en frescos de Pompeya. Es un pigmento con muchísima presencia en la cultura humana. Otra de las importantes, que os lo he puesto aquí, aunque bueno, por un matiz de un rojo oscuro que casi tira hacia púrpura, es la cochinilla. Hay cochinilla de Armenia que vive en juncos, de Polonia que vive en raíces y de América que se encuentra muy presente en chumberas y cactus. De hecho, sabemos que los aztecas cultivaban grandes plantaciones, superficies enteras dedicadas al nopal porque eran granjas de estos insectos y conseguían sacar unos 300 kilos por hectárea. De hecho, la cochinilla mexicana es 10 veces más potente que el kermés, que tanto se utilizó en la antigüedad en el mundo del Mediterráneo. Y claro, esto dotó a los españoles de una riqueza derivada de la explotación de las colonias, ¿no? Del comercio americano, increíble. De hecho, casi llegan a hundir el sistema europeo del mercado de los textiles porque van a crear un auténtico monopolio, ¿no? Solo se emplean las hembras, son las únicas que tienen el ácido cármico. Las hembras cuando tienen huevos, que son secadas y molidas al sol, ¿no? Y os pongo como detalle que en la actualidad se llega a utilizar, porque se puede consumir, como pigmento para teñir la charcutería, ¿no? Es que no sabemos ni lo que comemos muchas veces, para darle un tono más vivo a la carne. Otro de los pigmentos importantes es el palo de Brasil, que hay varias especies dentro de, sobre todo, territorio americano, con propiedades tintorias, van tonos del naranja al rosa, el rojo, el violeta. Es un tinte caro que se utilizó muchísimo para teñir ropajes de gentes de poder en la Europa del XIV y del siglo XV, pero es que los rojos nos llevan a una gama increíble, ¿no? La jena, ese tipo de tierra también llamada
a leña, que no es tal, procede de un arbusto originario de la India, está presente lo que tiene poder de tinción en las hojas, pero hay que recogerlas en verano, ponerlas a secar, elaborar la pasta, que nos da después colores desde el vermellón al naranja, y que tiene además otro tipo de propiedades, ¿no? Brillo y fuerza para el pelo, poder cicatrizante en las heridas. De hecho, cuentan que por primera vez la emplea Fátima, la hija de Mahoma, que se va a casar y está tan pálida y nerviosa que su padre le dice: corre y úntate las mejillas con lo primero que encuentres, ¿no? Y encuentra la henna y entonces le da el rubor para ese día tan especial. Y último de los pigmentos, el cinabrio y el minio, que estuvo reservado para la élite, es un pigmento mineral, por ejemplo, que aparece en la Villa de los Misterios. Se empleó incluso para elaborar las tintas de las cartas que se escribían en la administración bizantina y que da un rojo muy fuerte, ¿no? Ese rojo sangre que se ha llegado a conocer, ¿no? Simbólicamente, en diferentes culturas, el rojo es el color de la tierra, la arcilla de la que están hechos los hombres y las mujeres, el ser humano. De hecho, Adán procede de Dom, que tiene relación con la sangre. Adama es tierra de los hombres. Adamus, hecho de tinta roja. Os he puesto totalmente a posta este cuadro de Alfredo Ramos Martínez, porque es una visión, ¿no? De ese primer hombre y esa primera mujer, fuera de esos códigos de figuras más blancas, más occidentales. En Polinesia fue el primer ser vivo una mujer hecha por un dios con arena roja en las bodas chinas. Es un símbolo de suerte, de abundancia, de fertilidad. El rojo está presente, ¿no? Seguimos viajando por el mundo, ceremonias masái, los eunotos, los cazadores que ya han conseguido. Grandes presas que forman parte del rito iniciático para ser considerado un adulto. Se tiñen el pelo con tierras rojas. Se celebra en Níger también la fiesta del Wiregol, que pone fin a la estación de las lluvias, vuelve el calor, esa tierra más seca, y se pintan antes de las danzas las caras con esas tonalidades, ¿no? En América, los indios Kayapó utilizan la semilla de achote, que veis en imagen, que es un símbolo de poder, de la feminidad, del misterio, de la fuerza del guerrero, ¿no? Es una imagen súper poderosa esta que os coloco. Dentro de distintas filosofías orientales, el rojo también es un color muy presente. En China se hablaba de la vagina como la gruta del cinabrio. Se colocaba cinabrio bajo el plexo solar para favorecer la meditación, ¿no? Es el color del primer chakra, la matriz, ¿no? La raíz con el medio. Sabemos, por ejemplo, que en ciertas culturas orientales a las concubinas, cuando estaban con la regla o la menstruación, se las marcaba su frente con pastas rojas para que el emperador, dueño y señor de estas damas, pues supiera cuál era su estado, porque muchas veces esa sangre está ligada a lo físico, a lo corporal, y por lo tanto tiene un componente de corrupción peyorativo, ¿no? En las culturas ortodoxas judías se sigue cumpliendo que las mujeres que están con la menstruación o a las que ha venido la menarquía en ocasiones se tienen que apartar, ¿no?, del resto de la cultura. Claro, al final esa parte carnal da mucho poder. Cambiamos de pantalla en cultos mistéricos, los ritos de Baco. Las mujeres que participaban llevaban telas rojas para proteger de las potencias maléficas, especialmente en las zonas de costuras y de bordados. Se empleaba, no me refiero ya a los griegos, ¿no?, en otros lugares, la sangre de dragón, el otro pigmento que procede del drago, es una resina. Los fenicios, por ejemplo, la empleaban también. Se decía que tenían poderes curativos y propiedades hemostáticas. El jugo rojo del aliso, que veis a la derecha, se masticaba, servía para teñir también telas para proteger de los malos espíritus. Muchas veces las culturas bálticas utilizaron este pigmento, ¿no? Es un símbolo porque ya sabéis que donde está la fuerza del mal a veces está el remedio, asociado a amuletos. El coral rojo, que se ponía para algunos niños, la fabricación de dijes, ¿no?, es un símbolo positivo
en el caso de la Virgen María, cómo dar la vuelta a un significado, ¿no? Asociado a la muerte de Cristo, pero desde la no resignación, sino aceptación de ese ciclo de vida, muerte, vida. Y todos estos usos y costumbres y lecturas, interpretaciones y cargas simbólicas han pasado a nuestra cultura también actual. Un maravilloso libro con ilustraciones de Ivan Bilibin, que es el pájaro de fuego, el guerrero de la luz y del sol. En Roma los gladiadores untaban su cuerpo con cinabrio. Heródoto hablaba también de pueblos africanos, entre ellos los etíopes, que iban a la guerra o a combates rituales con el cuerpo completamente teñido de color rojo. Fijaros que esto se mantiene, esa fuerza, esa potencia, en la representación de dioses como Vajrapani, que es el poseedor del rayo, es una divinidad terrible, fuego, muerte, destrucción, ¿no? En las tumbas, no os lo he mencionado, del Paleolítico hay muchas en las que se espolvoreaba de hematites, ¿no? Ese color rojo favorecía el tránsito, la unión con la tierra y el tránsito a la muerte. Todo esto, que quizá os suene lejano, se estudia, se investiga y se aplica. Mirad estas imágenes de publicidad, de asociación a emociones, ¿no? La rabia, la ira, de alertas y prohibiciones. La potencia visual del rojo es tremenda y la han utilizado muchísimos creativos de distintas épocas porque sabemos, mirad Mondrian, mirad la dama que está justo en el medio de las hilanderas, que ya os la he mencionado en varias ocasiones, la habitación roja de Matisse jugando con distintos rojos. Es un color que acerca el plano, que sirve para generar dinámicas de movimiento dentro de una pintura. Bien, cambiamos de tercio, del calor nos vamos hacia el frío, o al menos esa es una de las asociaciones más comunes y más recurrentes que solemos hacer con nuestro siguiente protagonista, que es el azul. Fijaros, para la cultura griega el mar era verde o marrón. No tenían un término para hablar del azul del cielo o del azul del mar. No aparece en textos antiguos y se menciona que ni siquiera en el libro de Teofrasto, que estaba dedicado a los colores, polvos y maquillajes, se menciona este color. Tampoco en el Antiguo Testamento se habla de negro pálido o de verde oscuro. Luego el término de azul, que no el color ni sus tonalidades, son posteriores. No obstante, seducía a muchísimas culturas desde la antigüedad. Es un color muy poderoso. ¿De dónde se extraía? Pues quizá uno de los pigmentos más importantes es la azurita. Deriva del persa azur, también conocida como lapis armenis por los romanos, porque se decía que venía de Armenia, y se empleó muchísimo en maquillajes, medicamentos, iluminación de manuscritos, piezas muy exquisitas, ¿no? Por supuesto está relacionado con el paisaje. Una cosa es que tú no uses la palabra azul y otra cosa es que el azul no aparezca para representar el cielo, aunque a veces se utilizaran también gamas de verdes. El nombre que se le daba en China es muy bonito, color martín pescador, en imitación, ¿no?, a esos tonos que vestían el plumaje de ese ave. Y sabemos que se llegó también a tratar de obtener el azul con pigmentos vegetales. El arándano fue uno de los más empleados y el yezgo. Lo que pasa es que como la azurita no hay nada. Os sonará también el lapislázuli, conocido como ultramarino, más allá de los mares, es lo que significa este término, por oposición a la azurita citramarino de este lado del mar. Se encuentran partículas de distintos tamaños, tiene un poder de reflexión de la luz increíble, no hay que confundirlo con el azul egipcio, que se considera el primer pigmento sintético, y el que sí que es totalmente sintético y artificial es el azul de Prusia, que se origina en el año 1828 por Jean-Baptiste Quimet y que va a revolucionar la industria de los textiles y de la pintura. Tenemos también azules que salen de la Isatis tinctoria, es decir, el pastel, una planta originaria de Mar Negro. Se necesita muchísima cantidad para conseguir un peso relativamente pequeño de pigmento. Ya veis, una tonelada de ajos por 2 kilos de pigmento. Si fermentas las hojas, consigues multiplicar por 10 las propiedades,
pero es verdad que no se fijaba bien. Una vez se exponía, sobre todo si se lavaba, se iba perdiendo, de tal forma que se terminó sustituyendo por nuestro siguiente protagonista, que es el índigo, que es 20 veces más potente. Pero para los celtas fue importante sobre todo también en pinturas corporales, ¿no? El bryth que usaban muchas veces para pintarse, ¿no? Los pictos de los que hablan las crónicas romanas. El índigo procede de plantas que poseen indican, que es el término preciso del material concreto. Hay que fermentar las hojas, hay distintas recetas. Fijaros lo que os pongo, muchas veces cuando las mujeres que se dedicaron mucho al mundo textil estaban menstruando, se las pedía que no se acercaran para no modificar el proceso de obtención del teñido, y ya veis en imagen que puedes conseguir desde un azul clarito celeste a azules noche mucho más profundos. Pues desde ese plano social, psicológico, simbólico que buscamos, mirad, os presento aquí a Hapi, que es el dios del Nilo, al que se representaba completamente teñido de azul. Parte del azul que llegaba en origen a Egipto era importado de Afganistán, ¿no? Entonces era un material caro, se llevaba a través de caravanas, verdaderos esfuerzos para conseguirlo, y entonces está asociado a lo divino y lo celestial. En iconos como el que tenéis aquí de Rubliov en la Galería Tetrakov, está también conectado con divinidades asiáticas como Vishnu, que en ciertos momentos aparece, ¿no? Con la piel azul. Pero en Europa hay una evolución muy particular. Hay un verdadero desprecio desde la etapa romana por el azul, que duró hasta aproximadamente el siglo XII, la Edad Media, cuando se produce una revolución que inicia ella, la Virgen María, que comienza a vestir ropajes azules como dama asociada a lo celestial. Y a la vez este reflejo iconográfico en la pintura tiene su influencia en las nuevas técnicas tintorias. Se convierte en un símbolo, el azul, de realeza, de nobleza y de paz. Y por supuesto es el color para representar, os presento, ¿no?, en otros cuadros, Fra Angelico, la Anunciación de Santa María delle Grazie. Veis que hay muchas diferencias, mismo artista, distintas etapas, distintos estados de conservación, pero cómo es un color que puede cambiar por completo una composición. Aquí ya empieza a aparecer en los fondos del cielo, y de ese cielo simbólico que son las bóvedas de la arquitectura, pero donde realmente se ve la riqueza de los azules y sus posibilidades es en el paisaje, ¿no? Artistas como Patinir lo van a encumbrar a un nuevo podio. Curiosidades. La casta de los Sudra, los intocables, están asociados al índigo por su profesión. Solían ser tintoreros y entonces era un color ligado a la impureza. De hecho, se llega a decir que si alguna persona toca de forma accidental una rama de índigo, deberá comer un alimento contenido en una tela teñida y después realizarse una ceremonia de reparación para que pueda reintegrarse en su casta, ¿no? Veis ahí la imagen de los pictos que aparecieron en crónicas posteriores, o los famosos hombres azules, ¿no?, del desierto, los tuareg, que van ataviados con esos colores oscuros porque les permiten controlar la sudoración y la presencia de humedad en la piel para combatir las altísimas temperaturas del desierto. Pues bien, en esta especie de cuento que os voy narrando, mezclamos nuestro azul con un color del que ya hemos hablado, amarillo, y obtenemos verde. Aquí tenéis un fragmento de uno de los libros de Kandinsky donde analiza color por color. En el verde, sin embargo, dice, se ocultan el amarillo y el azul como fuerzas latentes que pueden resurgir. El verde posee una vitalidad de la que carecen por completo otros colores como el gris, que no tienen fuerza activa o dinámica, sino que poseen una resistencia inmóvil o una inmovilidad incapaz de oponer resistencia. Los colores que componen el verde son activos y dinámicos, ¿no?, ligados al movimiento. Produce un efecto espiritual porque ahí está el amarillo, el impulso hacia el espectador, que puede intensificarse hasta la agresividad, pero enfriado con azul adopta un tono enfermizo. Bueno, podéis parar y leer este texto.
A mí me encanta porque entra un poco en contraste, ¿no? con otras culturas. Voy a aprovechar, hay un cuento que no os he leído en relación al azul, es una leyenda de Ghana que habla del nacimiento del azul y que dice que en otro tiempo el cielo abrazaba estrechamente a la tierra y alimentaba a los seres humanos. Cada uno podía coger un trocito de nube para comérselo. Este alimento celeste llenaba el corazón y daba a la persona que se lo hubiera comido la facultad de flotar y soñar, de recuperar la paz y la alegría del tiempo en que el Dios Supremo vivía con los seres humanos. Pero conseguir una nube era una tarea tan ardua, pues era necesario ser puro de pensamiento y de espíritu y tener cuidado de no emborracharse de cielo, que al final hubo quien buscó otras vías, ¿no? Y habla la historia de un anciano que contemplaba el cielo en compañía de su hija y los ojos de ambos ansiaron el azul y terminan comiéndose un pedazo de cielo para quedarse totalmente empapados, literalmente hasta el fondo, y se quedó completamente teñida y embriagada, de tal manera que muere, ¿no? Cuando levantan el cuerpo de la niña, que es quien muere, descubren una mancha azul bajo su cadáver y entonces los espíritus de las aguas informan al padre de que es el color que ha salido de las hojas del índigo que él ha colocado como una especie de cama para recoger los restos de su hija, ¿no? Y dicen: ahora el índigo sagrado coloreará la tierra, pero solo las madres podrán hacerlo nacer, ¿no? Y no es tan difícil entonces acceder a ese color. Veis que este cuento tiene un sentido positivo, pero sin embargo aquí Kandinsky nos está hablando de que enfría y da un tono enfermizo al verde. Conecta un poco con esa vertiente del lenguaje inglés que asocia la tristeza al término blue, ¿no? Bueno, podríamos contar cientos de historias, pero vamos a buscar de qué materiales se extrae o se consigue el verde. Uno de los primeros, las tierras verdes. Son rocas que deben su color a la presencia en su composición de arcillas verdes. Están en distintos lugares de Europa, hay que molerlos, lavarlos, eliminar las impurezas y se llevan empleando desde hace muchísimo tiempo para fondos de paisajes, para elaboración de elementos que tienen que ver con la naturaleza, desde el Imperio Romano, ¿no? Aunque a veces se sustituía por nuestra siguiente protagonista, que es la malaquita, que se lleva empleando desde el arte egipcio, donde había abundantes yacimientos. También en el arte griego, menos presente en Roma, da verdes mucho más vivaces. Se suele utilizar con algún tipo de aglutinante, huevo, grasa animal, y aparecen papiros, tumbas, maquillajes. Es muy muy estable a la luz, brilla incluso en la penumbra y claro, esto tenía unas connotaciones que hacen que sea el verde favorito. Hay otros colores, u otros orígenes de pigmentos, el verdigris, por ejemplo, que se dice se encontraba en tierras de viñedos porque se necesitaba el orujo para producirlo. Son tonos verdes más azulados, tiene una resistencia muy bajita a la oxidación y a la humedad, es muy inestable, no admite la mezcla y puede, de hecho Leonardo dice en su tratado de la pintura que mejor no se use, estropear otros colores, por lo tanto no llega a ser una opción, ¿no? Pues fijaros, nos vamos a los orígenes del arte en Europa y no hay verdes. Negro carbón, hematites, tonos tierra, ¿no? Pero la fórmula de los primeros verdes llegan desde el norte de Europa, con hojas de abedul. Lo que pasa es que todavía se movían en una gama de tonos mucho más marrones, ¿no? En el arte egipcio ya está presente Osiris, uno de los grandes dioses ligado a la fertilidad, a la regeneración del río Nilo, al verde, al paisaje, se mueve dentro de esas gamas. Y veis que en representaciones como esta que os pongo de la tumba de Senetjem, los árboles, las palmeras, empiezan a aparecer ya representados con verde, ¿no? El verde permite un salto increíble a un género como es el paisaje, ¿no? Camille Corot, Claudio de Lorena, no sé, os he traído algunos por proyectar. Se cuenta que fue un artesano del antiguo Egipto que trabajó en la necrópolis del Valle de los Reyes quien empieza a crear este pigmento, ¿no? Pero bueno, no sé si fue gracias a él, pero ahí están esos dos grandes de los que estamos hablando, o Patinir,
que le hemos tenido que mencionar también en los azules, y por supuesto verdes en otras culturas. En ilustraciones, por ejemplo, de arte indio, en Oriente se empleó el índigo mezclado con cúrcuma, con azafrán o con plantas tintorias de base amarilla como la gualda de la que hemos hablado. En otros pueblos del oeste americanos había grandes minas de malaquita, ¿no? También en territorio americano y en China hay grandísimas minas de jade, que se conoció como lápiz nefrítica para los españoles, que comerciaban, ¿no? Extraían el recurso de tierras americanas y proveen a media Europa de esta piedra, bueno, que se usa más amuletos, joyería, escultura, no para extraer el pigmento verde, aunque tenga su color. En la cultura islámica el verde es un color muy especial porque se dice que aparece en la batalla de Badr, donde hay una lucha entre los partidarios del profeta Mahoma y sus adversarios, y entonces el arcángel Gabriel acude al socorro de Mahoma vestido con ropajes verdes, y este será utilizado para distinguir el bando del profeta. A partir de ahí representa la fuerza del medio, la esperanza, la fertilidad. Es un color, como os digo, sagrado, que está presente en muchísimas banderas del Islam, ¿no? En Europa, uno de los grandes cuadros es el matrimonio de Arnolfini de Jan van Eyck. Se había utilizado la malaquita. El verde, de hecho, junto con el rojo, eran colores muy importantes para composición. Aquí lo tenéis, hasta qué punto cambia un cuadro. Aunque debo deciros que el mundo cristiano medieval no era partidario de mezclar los colores, y para conseguir verdes generalmente se hacían por mezcla de azules y amarillos. Había normas muy severas. De hecho, los tintoreros del rojo podían utilizar el amarillo para obtener el naranja, y los de azul eran quienes tenían que obtener el verde, pero mezclar ambas gamas no estaba bien visto porque también, lo hemos hablado, era un color asociado a lo demoníaco. Y esto de las mezclas y seres, ya sabéis, ¿no?, que se mueven en distintos elementos, y no gustaba. No obstante, en talleres más humildes pues empleaban jugo de ortiga, de fresno, de aliso, eran tonos desteñidos más mediocres, y es ya en el siglo XV cuando comienza a mezclarse con baño de índigo y baño de gualda, y claro, este color rompe los esquemas. Entonces las grandes clases altas quieren ir vestidas con verde. Fijaros que en muchos de los cuadros de Lorenzo Lotto hay verde, en una cortina, en una cenefa, en una tela que envuelve, ¿no?, en un mantel. El verde está por doquier en las obras de este maestro. Es un color también muy presente en el mundo de la miniatura. Era caro, difícil de obtener. A veces es más sutil, es el verde gris o el cardenillo. A veces verde eterno, verde Grecia. Pero bueno, se empleaban en el trabajo de letras capitales, de algunos fragmentos de estos pasajes. Y por esa asociación con la naturaleza, y quizá el verde no es un color ligado al poder y a la riqueza, sino mucho más a la calma, a la paz, a la naturaleza, ¿no? Están las aulas educativas, en los hospitales, en ese tipo de espacios. Bien, pues sumergidos ya en los secundarios, nuestro siguiente protagonista es el morado. Lila, púrpura, podríamos hablar de muchísimas gamas asociadas a este color, que procede en su mayoría, al menos el que más se valoraba, de uno de los pigmentos más caros, el extraído del múrice o múrex, que son unos moluscos gasterópodos, una especie de caracoles carnívoros marinos, del cual se extraía este pigmento. Había que ir a buscar las caracolas al mar, transportarlas al taller, romper la cáscara, dejarlas en maceración, extraer el jugo de la glándula, que se conocía esa táctica como ordeño, porque el tinte realmente sale de la mucosidad o secreción de la glándula hipobranquial de ese Bolinus brondaris, ¿no?, de ese múrice. Y es una mucosidad que solo se agrega cuando se siente amenazado, en ataque. Entonces se dejaban macerar, como os decía, en tinajas, ¿no?, casi descomponiéndose, se extraía, se ordeñaba esa glándula, se exponía el material al sol, controlando la oxidación hasta dar con el color deseado, y ahí tenías la materia que te permitía la tinción en bruto, siempre antes de empezar
a tejer. De hecho, os he puesto distintas ilustraciones para que veáis cómo se iba haciendo y podéis asomaros a imágenes de diferentes telas para ver las gradaciones, ¿no? O algodones o linos. Las zarzas, las moras también son uno de los recursos para conseguir esos tonos. De hecho, Plinio cuenta que eran empleados por los galos para teñir las ropas de los esclavos de forma temporal, porque no resiste a la luz ni a los lavados, aunque uses mordiente, es decir, un fijador como pueda ser la sal o el vinagre. Hay otro origen que es una flor, es un pigmento vegetal, la palomilla de tintes, que se utiliza desde tiempos remotos. Persas, griegos, está muy presente en el Mediterráneo. Sustituía a la púrpura, era más barata, se empleaba muchísimo en cosmética romana, ¿no? Y de hecho tenemos papiros del siglo III en el que se habla de recetas para sacar morados sólidos utilizando esta flor mezclada con aceite de almendra, con orina de dromedario, con raíz de pepino, y en función de cuál era la mezcla, pues obtenías colores más puros u otros más suaves. Hay también morados de origen mineral. El manganeso molido, por ejemplo, permite obtener pigmentos violáceos. También a veces los hematites, en una molienda gruesa, proporcionan tonos púrpura. Y otras fuentes, los erizos de mar, la púrpura patula que utilizaban los mayas, también los aztecas, ¿no? Como símbolo de realeza. Ciertos líquenes, hay mezclas de granzas y kermes con azules para tratar de dar un poco gato por liebre. Lo que pasa es que, bueno, eran de calidades más bajas, pero cuando se acababan los tonos de origen más rico, pues se usaban estos recursos. Había que utilizar mucho mordiente y casi siempre tendían más a rojo que a color azulado. El líquen, por cierto, que veis a la derecha se conoce como urquila y se mezclaba con orina de varón, mujer o neasto o amoníaco, ¿no? Que luego se mejoró esa receta y pasó a denominarse púrpura francesa. ¿Dónde está presente la púrpura? Pues conocéis el gran ejemplo que sirvió de tinción para los trajes de emperadores, Basileus, ¿no? Del Imperio Bizantino. La emperatriz Teodora va vestida con una púrpura que casi alcanza los colores marrones castaños. Se cuenta que de púrpura se tiñeron las cintas del lecho nupcial de Ulises y Penélope, que el cinturón en la cola del caballo de Áyax iban teñidas de púrpura, que las sandalias de las mujeres de Safo llevaban también este tono. Cubas enteras se han encontrado en excavaciones en ciudades griegas. Aparece también nombrado ese pigmento, ¿no? En la Biblia. El rey Salomón mandó llamar a artesanos de Tiro para teñir los tejidos que adornaban el templo. En las togas romanas, Nerón asesina a un mandatario con un manto más hermoso que el suyo porque tenía un color púrpura más poderoso y por eso era o estaba bajo verdadero monopolio del Estado. Pero no solo en Europa, es que nos vamos a China y el morado es el color característico de la época Heian, que era extraído en este caso del muzaki, la raíz concretamente de esa planta, y representa la armonía del universo. Es como si expresara la unión del negro y el blanco, ¿no? La fusión del yin y el yang. Púrpuras más rojizas en el caso de las vestimentas de religiosos, ¿no? Los hábitos, por así decirlo, las prendas de los cardenales. Y un salto increíble de un color desligado un poquito cada vez más del poder, porque claro, de Catalina la Grande, ¿no? Que sería como una nueva Teodora, a la aparición de este color. Uno de los primeros pintores conectados con el prerrafaelismo que lo trabaja fue Arthur Hughes, y de ahí Klimt, ¿no? Porque entre otras cosas en 1977 se descubre la malvaína, que es un pigmento ya sintético que pues deja trabajar con este color y su paleta, pero de una forma muchísimo más económica. Bueno, pues lo creáis o no, estamos llegando al final. Y por supuesto hemos abierto con un gran protagonista, cerramos con otro, que es el negro. Os he hecho aquí una especie de resumen, no hacen falta palabras para entender qué asociaciones damos a ese color. Misterio, noche, brujería, negatividad, pero también hay algo de solemnidad, de respetabilidad y honor, de sencillez. Vamos a ir rastreando de dónde procedían los negros y qué connotaciones tenían. En cuanto a los pigmentos,
Se extraía, por ejemplo, las tierras marrones y negras, arcillas coloreadas con mucho óxido de hierro u óxido de manganeso, que se encuentran en estado natural en todos los continentes. A veces, en este caso, lo que se hacía no era decantar y lavar, sino calcinar para quitar las impurezas. Desde el 40.000 o más se llevan utilizando y se mencionan en fuentes romanas y otras culturas antiguas. Las tierras de sombra se conocen así porque servían para sombrear. Se hablaba también de Umbría porque se creía que procedían de esa región, ¿no? En época romana, el incendio, por ejemplo, del Pireo, que os lo pongo ahí, hace que algunas pinturas queden cubiertas con una capa oscura por esa exposición al fuego, y se empieza a utilizar también el negro carbón, que lo citó Plinio en el siglo I después de Cristo. Y se obtenía de distintas procedencias, ¿eh? El negro carbón es un negro vegetal que procede de la calcinación de vegetales, madera, coco, corcho, caña de azúcar, pepitas de uva, todo tipo de desperdicios. En la materia quemada está presente el polvillo que se va a utilizar como pigmento y que está tan presente a su vez en distintas técnicas de dibujo, el carboncillo, las pinturas rupestres del Paleolítico, en estarcidos, en calcos, ¿no? Ya sean por estilete, grabado que al final tienes que pasar, o sea, siguiendo la línea, me refiero con un cuchillo y luego tienes que pasar esa línea, por espolvero, que era muchas veces soplando con una muñequilla, o por calco directo. El negro de carbón es más rico en carbono, tiene más fuerza, ¿no? Más color, más brillo. Se dice que el mejor negro de carbón procedía de la quema de la viña. Es un negro vid, se ha conocido también, porque hay negro hueso, existen distintos términos en función de qué es lo que se quemaba. Hueso de melocotón, de ciruelas, madera de sauce o de haya. Y es el negro que está presente en los dibujos que están por debajo de la capa pictórica, los dibujos subyacentes, o que se utiliza, por ejemplo, en obras artísticas como algunos de los retratos que aparecen ligados al Fayum. Otro de los negros más importantes es el negro de humo de lámpara o negro de hollín, que está compuesto por finas partículas de carbono que resultan de quemar especies vegetales, ya sean estas resinosas u oleosas, por ejemplo el pino. Está presente en pinturas rupestres, corporales, tejidos y en diferentes culturas. En China, por ejemplo, sabemos que se llevaba utilizando desde el 2000 a.C. Vitruvio habla ya de cómo se debe proceder a la quema. Es un pigmento muy fino, pero con un gran poder de colorante, ¿no? De coloración. Y había veces que mezclarlo con partes de aceite. Os pongo también en imagen uno de los hornos que se creó para la fabricación del negro de humo. Entonces tú prendías la sustancia vegetal, el humo ascendía, se iba quedando en un depósito completamente cubierta esa superficie de cono truncado, y a partir de ahí después limpiabas y extraías el polvo, ¿no? Pero es que recetas hay tantas, se llegaron a quemar incluso cuernos de ciervo, de elefante. El negro humo que está presente en las pinturas rupestres, pero sobre todo es muy importante para la elaboración de la tinta china. Y por lo tanto en las estampas japonesas, en las pinturas hechas a tinta, fundamental. Pero es que hay más. Tenemos las agallas, producidas por insectos, ¿no? Que se quedan, hacen esa cobertura para poder colocar sus huevos, sobre todo si se recogen en verano. El 70% de tanino, que es la parte potente de la sustancia tintoria, está más presente. Es una técnica conocida desde la antigüedad, que se va moviendo desde Alepo, Esmirna, Istria, hacia el occidente europeo, porque agallas, gallarones se conocen también. Hay en bosques de roble y de otras especies, y se utilizó mucho en el mundo textil, con vinagre, hierro, antimonio como fijador. El castaño, tanto la madera como el fruto, tiene taninos y se ha empleado a veces en tinción de productos de lana o de paño. Según la zona, pues era un producto más costoso, ¿no? Se usaba alumbre como mordiente, que eso sí que era caro. El nogal,
muy empleado también para los negros en el mundo de la cosmética. Ya Ovidio alude a su poder colorante. Plino habla de cómo los galos lo usaban para teñir la lana en el occidente medieval, sustituye a la lumbre, que era, decíamos, más caro, refuerza a los negros en otros pigmentos, es bastante inestable, pero bueno, a veces como acompañante funciona bien. El negro que se extraía del limo, los depósitos de tierra eran muy ricos en óxidos metálicos y de hecho esto refuerza también esa visión del negro dentro de la génesis de la vida, y algunos de ellos, como os decía, en pues tintes de pelo, por ejemplo, aceite de oliva y cáscara de nuez, ¿no? Plinio hablaba de que las sanguijuelas dejadas pudrir en vino tinto durante 40 días teñían el pelo negro. En los retratos de Al-Fayum se sabe que se usaban negros empleados, o extraídos, mejor dicho, de bayas, ¿no? Era un remedio barato para poder teñir los cabellos o conseguir ciertos maquillajes. El col, que no deja de ser una arena, también se empleaba en este embellecimiento de la mujer y del hombre, ¿no? Todo ese tipo de ungüentos que Aquiles, Tacio, ¿no?, también llegaron a utilizar. El negro es origen dentro del ciclo vida-muerte-vida. Anubis, el dios de la muerte, es un dios negro, ¿no? Está conectado este color con el mundo funerario, con la momificación, porque se momificaba con pez o alquitrán, con la no luz necesaria para que germine la semilla y haya vida futura. Es un color ligado al dios Vishnu, a Aniruddha y a la diosa Kali, que son fuerzas destructoras y a la vez gran madre universal, una fuerza benéfica. Está presente en los textos cristianos asociados, ¿no?, a esa separación de la luz y las tinieblas, el origen de la vida desde la oscuridad y la luz desde la noche, por así decirlo. Y el día, la organización del caos en el Extremo Oriente es el desorden necesario para la vida. Otro tinte, os lo iba introduciendo poco a poco, por cambiar un poco también la organización, es el palo de Campeche. El palo de Campeche se extrae de un árbol originario de América del Sur, que es muy rico en hexatoxilina. Está presente en el tronco y en las ramas. Hay que dejar que el árbol crezca un mínimo de 10 años. Muchos de los recetarios ya proceden del mundo azteca. Y dependiendo de cómo se trabajara, pues fijaros, desde las gamas de marrones y castaños incluso a gamas azules, ¿no? Lo que pasa es que cayó en desuso en el siglo XX, porque aparecen los tintes químicos, pero era espectacular el poder de tinción, la calidad, el color, del brillo y lo que resistía a los lavados, ¿no? Ya fuera en fieltro, ya fuera en lana merina, ya fuera en fibra de seda, en algodón, en alpaca, ¿no? España llega a controlar, porque controla el comercio con las colonias americanas, gran parte de los procesos de textiles de la Europa de los siglos XVI y XVII. Quienes no podían acceder a palo de Campeche, o siempre que no había palo de Campeche, se utilizaba negro de hueso o negro de marfil. Veis en el retrato de Rembrandt, se sabe que ese tipo de textiles estaban coloreados con este pigmento, que deriva de la destilación seca de huesos desengrasados, y que nos lleva al final a cómo el color negro desde la corte borgoñona es símbolo de riqueza, de elegancia. Baltasar de Castiglioni lo menciona en su libro del cortesano, ¿no? Otra cosa es que luego los calvinistas lo cogieran como símbolo de pudor, de castidad, de penitencia, de austeridad. En la España de Felipe IV, de los Augsburgo, incluso antes, desde Felipe II, también era símbolo de modestia, de humildad. Pero ese toque de la elegancia, fijaros en ese retrato, qué distintos, ¿eh? Madame Pierre y Felipe IV, ella retratada por Sargent, pues es el color que se usaba para los vestidos de noche, ¿no?, y para ese tipo de festejos. ¿Qué pasa si damos el salto a otras culturas? Pues, por ejemplo, el negro es el color de la dinastía abasida. Se usa en memoria de Ali, que es el yerno de Mahoma asesinado al que veneraba, y durante cierto tiempo las vestimentas de la corte, los cofres con documentos, las tintas que se usaban en las cartas, ¿no?, debían de ser negras. Negra es la tela que cubre
la caaba, ¿no? Se cree que por conexión con un culto antiguo a la tierra y que se dice también fue edificada por Adán tras haber sido expulsado del paraíso, reconstruida tras el diluvio, la tela de seda negra que cubre la cava se renueva cada año. Pero en función de lo artístico, no ya de lo simbólico, el negro es un color fundamental, porque es el juego entre la luz y la sombra. No ya la teoría del corpo umbroso de Leonardo, cómo no hay líneas y tienes que jugar a degradar y hacer que las sombras entren en la luz y la luz en las sombras, sino que sirve para crear formas, sirve para crear límites, sirve para crear planos, ¿no? Ya sea en fotografía, en un grabado, como este que tengo de Chillida, o en una representación de paisaje. Fijaros cómo se juega con los grises y la tinta diluida para representar lo efímero en los fondos, ¿no? Esa sombra y esa luz han servido a artistas como Caravaggio o como Georges Latour. Sin que haya negros en esos cuadros, no se entendería igual esa pintura, no sería esa pintura. Y de hecho esto ya llega a su máxima expresión cuando asistimos a la contemplación de un cuadro como el cuadrado negro sobre fondo blanco de Malevich. Fijaros lo que llega a escribir Gaëtan Lamarche-Vadel, ¿no? Negro. El acontecimiento más grande de la historia del negro fue sin duda el cuadrado negro de Malevich. El negro, y nada más, es la anulación de la forma y el color, es cero, ninguna impresión, es un negro sin matiz. Un cuadro desnudo que abole la pintura, no es una obra, es un gesto, tomado por broma por los críticos de la época, pero de una audacia inaudita que barre en un golpe de vista toda la historia de la pintura para anunciar su fin y a la vez, añado yo, su surgimiento. Sigue, ¿no? Lo monocromo había nacido, la cualidad pictórica de la superficie, la forma geométrica del cuadro, su dimensión. Este cuadro habla del caos, Revolución Rusa, año 1917, los previos, del fin de una época, del inicio de otra. ¿Cuáles son los colores que están? El blanco y el negro. Todo nos remite a esta historia que estamos contando, ¿no? El negro es esa noche rodeada de misterio. La joven psique, cuando corroída por la curiosidad, decide encender una vela para romper con esa oscuridad, que la luz se abra paso, descubrir el misterio que será el fin de su fidelidad. Cupido le dice que abandone su lecho, ¿no? Es el color que utiliza Goya para las parcas, que aparece incluso en Harry Potter, en un cuadro tremendo, como es la balada de Leonora de Horace Vernet, ¿no? Brujería, superstición, muerte. El negro ha estado, y todos los animales y seres que son negros, lobos, cuervos, teñidos de esa interpretación negativa, ¿no? Alejado muchas veces lo profundo y lo originario es abrumador, y desde ahí, como seres humanos pequeñitos, nos ponemos en una vibración de miedo que lleva a modificar esa relación con lo grandioso, ¿no? Porque veis que, por ejemplo, en culturas más primigenias, como en la zona de Polinesia, donde el tatuaje deriva de atua, dibujo inscrito en la piel, está asociado al espiritual, tiene una función primordial. El negro sirve para contrarrestar las fuerzas nefastas, ¿no? Y forman parte esos tatuajes con tinta negra de un rito de iniciación ligado al estatus, pero Occidente no. Occidente viste de negro también la maldad, la perfidia, la seducción, la femme fatale, ¿no? Esas mujeres morenas que empiezan a aparecer en textos, en películas, en cuadros, parte de espectro, parte de monstruo, bello, ¿no? Casi originadas en las tinieblas. El negro es sentimiento también. Le dedicamos una conferencia entera, solo rescato parte de aquella charla que ya queda lejos. Es una emoción, decía, es un sentimiento. Y eso lo sabe muy bien Durero, que para plasmar su melancolía no elige el óleo sobre lienzo, elige en este caso el grabado. Pero para cerrar con un elemento que toque con el inicio, ¿no? El negro puede ser origen. Fijaros lo que dice Zobel. He encontrado tanta belleza en la oscuridad como horrores en la claridad. Así que vistos así los colores de los cuales van saliendo todos los demás, yo os planteo una pregunta. ¿Sería lo mismo si cambiáramos el valor que damos a los colores
nuestra sociedad actual, algunas de las obras que hemos contemplado, vamos allá. Fijaros, ¿sería lo mismo que estas marcas publicitarias hubieran utilizado otros colores de esa rueda cromática de Chevreul? ¿Por qué han escogido los suyos, ¿no? El amarillo, el rojo se dice que incitan al consumismo, el rojo a la vez alerta, el azul relaja, tiene que ver con la comunicación. Daros cuenta de los logos que se van moviendo en función de los colores. ¿Sería lo mismo este cuadro de Yves Klein si estuviera trabajado con otro color o hubiera otro color en el fondo? ¿Sería lo mismo un paisaje visto o representado si cambiáramos la gama, un juego que hoy podemos hacer desde la cámara de nuestro móvil? Cómo ven el mundo también personas, ¿no? Con ciertas diferencias oculares o ligadas a ese sentido. Es lo mismo una fotografía en blanco y negro que en color. Son códigos completamente diferentes. El blanco y negro lo asociamos a la antigüedad. De hecho, pasar a color bien trabajado, fotografías antiguas, nos hace sentir mucha más empatía con las personas y los acontecimientos que a través de ellas se nos narran, ¿no? Sería lo mismo, por ejemplo, bajar la intensidad de un cuadro como este de Equipo Crónica, esas tintas planas, esas manchas chirriantes de esta revisión de Las Meninas. ¿Sería lo mismo Las Meninas si Velázquez hubiera utilizado otros colores? ¿Hasta qué punto estamos tan inmersos en esa cultura del color que no nos paramos muchas veces a plantearnos este tipo de cuestiones? Asumimos, ¿no? Y miramos sin mirar. Así que yo os invito a que a partir de ahora, o por lo menos en ciertos momentos, diseccionéis el porqué del uso de ciertos colores y cómo modifican nuestra percepción y qué tipo de emociones o a qué códigos culturales nos llevan. Para terminar, antes de poner la música, porque sé que es un tema que apasiona, os he traído un poquito de bibliografía, unos cuantos documentos que he estado manejando para elaborar esta charla y que quizá, no sé, puedan seros de interés. Ya sabéis que podéis parar un poquito la imagen si necesitáis tomar nota. Bueno, pues ahora sí que sí, termina aquí nuestro viaje, que espero os haya gustado y, como os decía, os lleve a contemplar el mundo con otros ojos y a haceros otras preguntas o a centraros en otros matices para ampliar la mirada cuando vemos los cuadros, ¿no? Porque hay muchos elementos implicados en la composición de una pintura, de una obra de arte. A día de hoy el color también tiene una presencia fundamental en la escultura. Antaño la tuvo, hemos perdido esa capa pictórica, pero hoy hay artistas que trabajan con colores muy vivos, de gamas flúor, ¿no? Y entonces se generan también sensaciones diferentes en decoraciones arquitectónicas, por ejemplo, en murales de pintura. Se están manejando otros códigos cromáticos que siempre viene bien reflexionar el porqué, de dónde surgen y a dónde tratan de llevarnos, ¿no? Bueno, que no sigo tirando del hilo, un placer como siempre, ya sabéis dónde encontrarme. María Martín Sánchez, María Ideas Flotantes, y os mando un abrazo y hasta la próxima.